El propósito de la ley de Moisés. Como siempre, regálenos un me gusta, un comentario. Síganos en nuestras redes, siempre estaremos para servirle. El apóstol San Pablo a este respecto en Gálatas capítulo 3, versículo 24, él señala enfáticamente el real propósito de la ley de Moisés. Pero antes vamos a hacer un comentario del criterio que tienen algunos líderes religiosos de decir que las dos leyes son una sola y que por lo tanto las dos, pero en una sola para ellos, quedó enclavada en la cruz. No puede ser. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la diferencia de las leyes, dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44, así: porque se tiene que cumplir de mí todo lo que está escrito en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Usted lo consulta y así está escrito. De la misma manera, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, 46 y 47 dice así: porque si tú no creyeres en Moisés, tampoco crees en mí, porque de mí escribió él. Nada tiene que ver aquí las tablas de la ley. Pasamos entonces a mirar el verso clave con el cual iniciamos, es Gálatas 3:24, que inclusive pues lo vamos a leer con calma. Usted por allí váyalo apuntando para que tenga usted las referencias exactas. Y mire usted cómo dice. El verso 24 dice así: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo. Así como usted lo está escuchando, para que fuésemos justificados por la fe. Note usted que está diciendo nuestro ayo fue. Si usted consulta este término en el diccionario, le va a decir que ayo es sirviente, guía, ¿sí? Nada más. Si era sirviente, guía, el cometido, el objetivo de esta ley era llevarnos a Cristo Jesús. Así lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cómo nos podía llevar esta ley a Cristo Jesús? Con su estructura, con su enseñanza, con su cuerpo como ley, anunciaba hacia el futuro a Cristo Jesús. Así como mismo el escrito de Hebreos 10:1 era una sombra de lo que estaba por venir. Dice que esta ley iba a durar hasta que viniese la simiente, hasta un adverbio de tiempo que señala un término, y ese término es cuando viniera Cristo. Esa ley dejaba de existir. Por esa razón vemos que en Romanos 10:4 dice así: porque la ley, dice, el fin, el propósito de la ley es llevarnos ¿a quién? Es llevarnos a Cristo Jesús. Y como dije, es a través de la estructura. Por ejemplo, la Pascua, los sacrificios, vamos a ver hasta las mismas fiestas, los ritos, la circuncisión, las vestimentas sacerdotales. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era un anuncio de lo que estaba por venir. Por consecuencia, pues no son los mismos, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 37 dice: porque todo lo que está escrito de mi cumplimiento tiene. ¿Y dónde está escrito? ¿En las tablas de piedra? ¿Verdad que no? Sino que está escrito en la ley de Moisés. Por eso allá en Lucas 16, cuando se habla del el rico y Lázaro, dice: allá tienen a Moisés, allá tienen a Moisés. Pues no lo tenían físicamente porque ya había muerto. Lo que estaba diciendo: allá tienen la enseñanza en los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco. Pues bien, esta ley, si usted considera, vamos a mirar Hechos 13, versículo 39, dice: todos los que por la ley de Moisés no pudieron ser salvos. Pues no, porque esa ley no estaba, hecha para la salvación.
Inversamente, si usted lee Romanos capítulo 2, versículo 13, allí va a decir que son justos, salvos los que cumplen los mandamientos, los que cumplen la ley. Es una ley que no está abolida, esa no murió en el Calvario. Pablo ya no tenía por qué anunciarla, por qué decir nada. Pero allí está, usted lo puede considerar. No puede ser la misma ley, una ley que dice mata, ley de Moisés, al que adultere mata, y no puede ser la misma con aquella ley que dice no mates. Allí tiene usted que hay que considerar esas situaciones. Dice, por ejemplo, en Juan 14, 15, Jesús mismo: si me amáis, guarda los mandamientos. Si me amáis, guarda los mandamientos. No van a estar abolidos, porque los está recomendando ¿quién? Lo está recomendando el mismo Dios. Y si alguno dice amo a Dios pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Bien, ¿cómo acabó Moisés de escribir esta ley en un libro? Deuteronomio 31, 24 al 27. Esa ley que escribió en un libro, que no tiene que ver nada con las tablas, dice allí en un párrafo: esta ley estará contra ti. Note usted, ¿en qué parte los mandamientos del decálogo son contra ti? ¿Verdad que no? Sino que esté contra ti. Porque la mujer que encontrares en adulterio será muerta a pedradas. Eso sí está contra ti. Esa es la enseñanza que se tiene que ver. Ahora, ¿dónde dice eso? Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 dice que fue quitada esa ley de ritos y todo que estaba contra nosotros. Luego dice allí también que en esa cita de Deuteronomio, en el verso 26, 27, esta ley es puesta por causa de tu rebelión, de tu rebelión. Si leemos nosotros en Gálatas, dice, ¿de qué sirve la ley? Esta ley fue puesta por tus rebeliones. Nada tiene que ver con los 10 mandamientos. Bueno, tiene que ver en el sentido de sentencia. Violas un mandamiento de la ley de Dios y sale al frente la ley de sentencia que manejó Moisés, que escribió Moisés. Así es de que tengamos eso en cuenta y por eso no nos vamos a equivocar. Por último, veremos las características diferentes de cada ley, porque así usted tendrá la oportunidad de evaluar y de enmarcar lo uno y lo otro, y ya no tendrá usted margen de error porque va a tener las bases correctas. Veamos. La ley de Dios, su origen, ya lo estudiamos en sesión pasada. Su origen es en el Edén, ¿se acuerda usted? El origen de la ley de Moisés, 2513 años después, fue escrita en los campos de Moab. Esa sí le doy la cita. Es Números 36:13. Allí fue escrita la ley de Moisés. La otra, o sea, la de Dios, fue escrita por Dios, pero la de Moisés se llama de Moisés, no porque la haya hecho Moisés, fue mandato de Dios, pero se dice de Moisés porque él la escribió, no la escribió Dios, la escribió Moisés, ¿correcto? Bueno, la otra fue escrita en piedras, los 10 mandamientos. Al escribirla en piedras se marcaba su ¿qué? Su eternidad. Por eso en piedras, no en libro, en piedras. La otra fue escrita en el libro marcando caducidad. El libro tarde que temprano se pierde, se muere, se pudre. Esa es la figura que se nos da. 10 mandamientos fue puesto dentro del arca. La ley de Moisés fue escrita al lado del arca. Deuteronomio 31, allí lo puede usted encontrar también, obviamente más adelante. Esta ley de los 10 mandamientos es de sabor eterno porque es moral. Por ejemplo, ama a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso cuándo se acaba? Pues nunca. No matarás. ¿Cuándo se va a acabar ese mandamiento? No adulterarás. ¿Cuándo se va a acabar? Pues no, porque ese es moral, ese no es transitorio. En cambio, la ley de Moisés dice hasta que viniera la simiente. Y si usted considera Gálatas capítulo 3, versículo 19, dice allí que la simiente es Cristo. Queda a entender que cuando viniera Cristo, el ayo, la sirvienta que le llevaba a los pies de Cristo, hasta allí llegó su tarea.
Hasta allí llegó su trabajo y no más, porque ya la sombra dejó de ser, porque la realidad ya había llegado y la realidad era Cristo Jesús. Ley moral y la otra es ley ritual. La una es ley perfecta, Salmo 19:7. La de Moisés no fue perfecta para la salvación. Por eso dice los que no fueron salvos por la ley de Moisés. Está escrito en Hechos capítulo 13 versículo 39. Entonces esa es una ley ritual que es perecedera. Una es perfecta, la otra imperfecta por su flaqueza, por su inutilidad, y lo encuentra usted en Hebreos capítulo 7 versículo 18. Una no fue abrogada. El mismo Cristo dijo: no he venido a abrogar la ley. Y la otra, sí, en eso sí es realidad, fue enclavada en la cruz en lo que respecta a ritos, porque la ley de Moisés trae mandamientos morales. No mirarás la desnudez de tu hermana, son morales, esos están vivos. No podemos decir que ya fueron enclavados en la ley de Moisés. Esta ley de los 10 mandamientos habla que es una ley de libertad, porque el que vive en los mandamientos de Dios vive de otra manera. En cambio, la de Moisés era como una ley de servidumbre, era una pesada carga para el pueblo. La vino a liberar nuestro Señor Jesucristo. Creo que tiene usted todo el material necesario para hacer una evaluación correcta y todos prediquemos, como dice la palabra, una misma cosa, pero que esa cosa esté sustentada por la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a usted, síganos escuchando, síganos viendo y regálenos como siempre un me gusta, y su comentario es muy valioso. Síganos en nuestras plataformas y pues nos vemos a la próxima. Que Dios le bendiga a usted.